Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era una tarde cualquiera en el supermercado del barrio, de esas en las que uno solo busca leche, pan y un poco de calma. La cola avanzaba lenta y yo, distraída entre pensamientos y ofertas, apenas noté que la cajera me miraba con insistencia. Su rostro, normalmente amable, tenía una expresión tensa, casi aterrada, como si hubiera visto algo que no podía explicar con palabras. Cuando llegó mi turno, alargué la mano para pagar y ella, con un gesto firme e inesperado, me agarró los dedos con fuerza. Me miró directamente a los ojos y, en un susurro casi inaudible, dijo: «No bebas nada esta noche, y no te vayas con él». El mundo se detuvo. Sentí cómo se me helaba la sangre mientras el pitido del lector de códigos parecía marcar el inicio de algo mucho más oscuro que una simple compra. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. La gente detrás de mí comenzaba a impacientarse, y mi marido, que revisaba los productos al fondo, levantó la cabeza sin notar nada extraño. Intenté sonreír, fingiendo que todo iba bien, pero mis piernas temblaban. ¿A qué se refería? ¿Quién era él? ¿Estaba hablando de mi esposo? El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera huir de allí antes que yo. La cajera, al ver mi confusión, solo me soltó lentamente la mano y asintió con la cabeza, como si acabara de entregarme un secreto prohibido. Tomé la bolsa con las compras y retrocedí un paso, sintiendo que la realidad se resquebrajaba bajo mis pies. Aquella advertencia me acompañaría durante todo el día como una sombra silenciosa y penetrante. Al subir al coche, intenté mantener la calma, pero mis manos no podían dejar de temblar. Mi marido, sonriente, me ofreció una botella de agua. ¿Quieres un sorbo?, preguntó con su voz habitual, afectuosa, como si nada pasara. Lo miré por un instante que pareció eterno, y en ese momento comprendí que algo no encajaba. Rechacé la botella con una excusa torpe y fingí revisar el móvil. Pero en mi mente, la advertencia resonaba una y otra vez: no bebas nada esta noche, y no te vayas con él. Empezaba a sospechar que la cajera no solo había visto algo. Tal vez ella sabía exactamente lo que iba a suceder. Y yo acababa de entrar en una historia que cambiaría mi vida para siempre. Mientras él conducía de vuelta a casa, yo no podía apartar de mi mente el rostro de la cajera. Su mirada no era solo de preocupación, era de pánico verdadero, como si supiera que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Intenté razonar conmigo misma, decirme que todo había sido una confusión, que quizás se había equivocado de persona. Pero cada latido de mi corazón me gritaba lo contrario. Era como si una voz interna, aguda y persistente, me estuviera rogando que prestara atención. Miré a mi marido de reojo, hablaba de trivialidades, sonreía con naturalidad, pero sus ojos no estaban tranquilos. Había algo artificial en su alegría, como si estuviera representando un papel demasiado bien ensayado. De pronto, noté un temblor en mi estómago, una náusea que no tenía relación con la comida. Era miedo, puro y visceral. Recordé las veces recientes en las que había despertado con dolor de cabeza, los medicamentos que él me preparaba sin que yo los pidiera, los días en los que me sentía mareada sin explicación. Todo cobraba un sentido siniestro. No era ansiedad, como él insistía. Era algo más. La cajera no me lo había dicho con palabras exactas, pero su mirada había hablado claro. Y lo peor era que, por primera vez, yo no quería tener razón. Ojalá todo fuera un malentendido, pero en el fondo, algo me decía que estaba empezando a descubrir una verdad aterradora. Llegamos a casa de su madre, como estaba planeado, para celebrar su cumpleaños. Todo parecía normal, abrazos, risas, música suave en el fondo. Pero yo ya no estaba allí de verdad. Me sentía atrapada en una escena cuidadosamente montada, donde todos los actores jugaban su parte sin saber que yo había despertado.
En un momento de distracción, anuncié que necesitaba ir al baño. Nadie sospechó nada. Caminé con calma hasta el pasillo, pero en lugar de entrar al aseo, busqué la puerta trasera de la cocina. Sabía que tenía que alejarme, aunque fuera por unos minutos. Sentía que algo horrible iba a pasar y no podía quedarme sentada esperando. Una vez fuera, me oculté entre unos setos y observé desde la penumbra. Mi marido conversaba animadamente con su madre, pero su cuerpo no estaba relajado, se frotaba las manos, miraba el reloj, contestaba mensajes con rapidez. No era nerviosismo por la fiesta, era algo más oscuro. Sus gestos eran de alguien que esperaba una señal. Desde aquel rincón oculto, sentí que lo veía por primera vez como un desconocido. ¿Cuántos secretos guardaba? ¿Qué era eso que tanto le inquietaba? Ya no era el hombre con el que me casé, sino un ser calculador que ocultaba una segunda vida. Y yo estaba a punto de desenterrarla toda. Mientras él salía por la puerta principal con la excusa de ir a buscar la tarta, aproveché para seguirlo a distancia. Mantuve el paso lento, escondida tras los arbustos, hasta que lo vi detenerse junto al coche y sacar el móvil. Marcó un número y esperó unos segundos. Habló con voz baja, casi susurrando, y lo que dijo me congeló el alma: está todo listo. Esta noche se acaba todo. No necesitaba más pruebas. Aquella frase sellaba la traición, el peligro, la intención. Su tono no era de duda, sino de certeza absoluta. Era una sentencia, y yo era la víctima elegida. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Me agaché entre los arbustos y vi cómo entraba de nuevo en la casa con la tarta. Su sonrisa había regresado, como si nada hubiese pasado. Pero yo ya no podía fingir que no sabía. Esa llamada había cambiado el curso de todo. Mi piel estaba erizada, mis piernas temblaban, pero mi mente comenzaba a reaccionar con claridad. Ya no podía confiar en él, ni un segundo más. Tenía que pensar rápido, actuar con inteligencia, convertirme en otra persona si quería sobrevivir. Porque ahora entendía, esta noche no era una fiesta. Era una trampa. Y yo, sin saberlo, había estado caminando directo hacia el abismo. Volví al coche como si no hubiera visto ni escuchado nada. Mi rostro sonreía, mis manos sostenían la caja de la tarta, pero mi mente era un torbellino de miedo contenido. Me senté en el asiento del copiloto y abroché el cinturón sin mirarle a los ojos. Él puso música y comentó algo sobre lo rica que estaría la cena, pero yo apenas oía las palabras. Mis oídos latían con fuerza, como si mi sangre hubiera subido hasta el cráneo. Fingí interés, asentí cuando era necesario, pero dentro de mí se gestaba una batalla entre el terror y la necesidad de actuar. Cada kilómetro que avanzábamos hacia la casa de su madre era una cuenta regresiva hacia lo desconocido. Un silencio sutil se instaló entre nosotros, espeso, casi visible, como si ambos supiéramos que esa noche no sería como las demás. Miré por la ventana y vi cómo el cielo se oscurecía, como si hasta el sol intuyera que algo se aproximaba. En mis manos sudaban las marcas invisibles de la advertencia que me había salvado. Empecé a repasar mentalmente todos los detalles que me habían parecido insignificantes durante los últimos meses: cambios de humor, llamadas a escondidas, noches en las que decía tener reuniones. Todo cobraba un sentido distinto. No se trataba de paranoia. Era real. Y ahora estaba atrapada en su coche, fingiendo normalidad para no precipitar el desenlace. Tenía que mantenerme fría. Cada palabra, cada gesto debía ser calculado. Porque él podía notar cualquier debilidad. Y si lo hacía, no dudaría en terminar lo que había empezado. Al llegar a la casa, su madre nos recibió con una sonrisa exagerada y los brazos abiertos, como si nada pudiera estropear aquella noche familiar. Me abrazó con efusividad, pero su perfume me resultó asfixiante, y el contacto me provocó una repulsión inesperada.
Fingí alegría, como si mi alma no estuviera gritando por dentro. Entramos al salón decorado con globos y velas, y todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Había algo forzado en la armonía del ambiente, como si cada detalle hubiera sido cuidadosamente preparado para distraer. Me senté en el sofá junto a él, y la conversación fluyó como siempre, recetas, recuerdos, anécdotas de infancia. Pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo presente era solo una fachada. Mi mente repetía sin cesar las palabras de la cajera, como una alarma constante: no bebas nada esta noche, y no te vayas con él. Estaba segura de que la advertencia no era una simple coincidencia. Todo se había alineado con demasiada precisión. Observé a mi suegra con más atención. Su mirada esquiva, la forma en que evitaba el contacto visual conmigo, los nervios en sus manos cuando servía las copas. ¿También ella formaba parte de todo aquello? ¿Era cómplice o simplemente ignoraba lo que su hijo planeaba? Las dudas me envolvían como una niebla espesa, pero no podía confiar en nadie. Cada sonrisa que recibía se me clavaba como una daga invisible. Estaba sola en medio de una familia que quizás quería borrarme para siempre. Cuando llegó el momento de preparar la mesa, me ofrecí a ayudar en la cocina, intentando ganar tiempo y observar cada movimiento. Mi marido abrió una botella de vino con naturalidad, pero yo no perdí detalle. Lo vi de espaldas, mientras creía que nadie lo miraba, verter un líquido transparente en una de las copas. Luego, con una rapidez casi ensayada, mezcló el contenido con el vino y colocó la copa en el lado derecho del mantel, justo donde yo solía sentarme. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No podía ser casualidad. Su precisión era absoluta. Volví al salón con el corazón acelerado, disimulando con una sonrisa, y me senté con la delicadeza de una actriz en pleno acto final. Él se colocó frente a mí, como siempre, y me ofreció esa copa con una sonrisa que ahora me parecía grotesca. La sostuve entre los dedos, pero no bebí. Solo observaba el líquido rojo moverse con lentitud, como si ya supiera lo que contenía. Mi suegra hablaba animadamente de sus años mozos, pero yo apenas oía su voz. Todo se volvió borroso alrededor, como si el tiempo se detuviera justo antes del golpe. Esa copa no era solo una bebida, era una sentencia, una trampa elegante y mortal. Y yo tenía que fingir que no lo sabía. El peligro estaba sobre la mesa, a centímetros de mi boca, y el monstruo frente a mí esperaba pacientemente a que cayera. Mientras todos hablaban y reían sin sospechar lo que se escondía tras aquella cena, yo mantenía la copa entre los dedos, fría como el cristal que la contenía. Recordé con nitidez las palabras de la cajera, esa advertencia que ahora se convertía en mi única brújula. Esperé un instante preciso, fingiendo que observaba los cuadros de la pared, y entonces, con un movimiento sutil, cambié mi copa por la de él. Nadie se dio cuenta. La conversación seguía fluyendo, los chistes cruzaban la mesa, pero yo solo escuchaba el pulso acelerado de mi pecho. Había cruzado una línea invisible, ya no era solo víctima, ahora también era estratega. Apreté los labios, intentando mantener la compostura, mientras mis ojos seguían cada gesto de él. El destino acababa de cambiar de manos, y nadie lo había notado. La copa envenenada estaba ahora frente a él, exactamente en el lugar donde siempre la colocaba para mí. Mi marido no sospechó nada, al contrario, parecía satisfecho, confiado, seguro de que todo saldría como había planeado. Esa seguridad fue lo que me dio la fuerza para no temblar. Me limité a hacer lo que se esperaba de mí, reír, participar en la charla, hacer cumplidos por la comida. Pero cada segundo era un infierno disfrazado de calma. Mis pensamientos iban por delante, anticipando posibles reacciones, imaginando cómo actuar si todo se precipitaba. Era como si el mundo estuviera a punto de estallar en 1000 pedazos, y solo yo conociera el epicentro. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. O él,
oyó. Su madre, entusiasmada, se levantó con la copa en alto y propuso un brindis por la familia, por los buenos recuerdos y por los años compartidos. Todos la imitaron y él, con su sonrisa habitual, levantó su copa, sin saber que su destino estaba en ese gesto. Yo hice lo mismo, escondiendo el temblor en los dedos, y choqué mi copa suavemente con la suya. Fingí beber, inclinando apenas el cristal, mientras dejaba que el líquido cayera sigilosamente sobre la servilleta que había escondido en mi regazo. Nadie lo notó. Él, en cambio, bebió con decisión, como si quisiera celebrar su victoria antes de tiempo. El veneno entró en su cuerpo sin resistencia, arrastrado por su arrogancia. Y yo seguí sonriendo, con el alma hecha trizas, sabiendo que lo inevitable acababa de comenzar. La copa vacía quedó sobre la mesa y la conversación continuó sin interrupciones durante algunos minutos. Yo apenas podía respirar. Lo miraba de reojo, esperando el primer indicio, el primer temblor, el primer síntoma que confirmara que mi instinto no me había fallado. Mis dedos apretaban la tela de la silla mientras intentaba aparentar tranquilidad. Él se llevó un trozo de pastel a la boca y habló sobre unas vacaciones que quería planear, ajeno al destino que ya recorría su sangre. Su madre reía, sin saber que aquella noche no terminaría como las anteriores. Todo parecía seguir igual, pero en mi pecho algo gritaba que el reloj acababa de empezar su última cuenta regresiva. Solo quedaba esperar. Y rezar. El primer cambio fue casi imperceptible, una ligera sombra de sudor en su frente, un parpadeo más lento, una pausa inusual entre frases. Lo observé detenidamente mientras él intentaba mantener la conversación, pero su tono ya no era firme. Se frotó la sien como si algo le molestara y miró su copa vacía con desconcierto. Mi corazón dio un vuelco. El veneno estaba haciendo efecto. Empezó a mover el cuello como si quisiera desentumecerlo, pero su expresión comenzaba a mostrar incomodidad. Nadie más pareció notarlo, pero yo sabía exactamente qué estaba pasando. Cada uno de sus movimientos era una confirmación. La realidad comenzaba a doblarse ante sus ojos. Y yo, seguía en silencio. Intentó ponerse de pie para decir algo, pero sus piernas titubearon y volvió a sentarse bruscamente. Su rostro palideció en cuestión de segundos y una mano fue a apoyarse en la mesa. Su madre le preguntó si se sentía bien, y él apenas pudo asentir. Tartamudeó una excusa sobre el calor de la habitación, pero su voz ya no sonaba igual. Se llevó la mano al pecho como si el aire le faltara, y yo vi cómo sus labios se volvían más pálidos con cada segundo. Mi suegra se levantó alarmada, y él intentó sonreír, pero fue inútil. El veneno ya había tomado el control. Yo lo sabía, él lo sabía, pero ninguno de los dos lo diría en voz alta. De repente, su cuerpo perdió fuerza como si alguien le hubiera cortado los hilos invisibles que lo sostenían. Intentó incorporarse, pero sus piernas cedieron por completo y se desplomó delante de todos. El estruendo de la silla cayendo retumbó en el comedor como un trueno inesperado, y los gritos no se hicieron esperar. Su madre corrió hacia él con lágrimas en los ojos, sujetándole el rostro con desesperación. Yo me levanté lentamente, sin emitir palabra, como si ya supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Nadie entendía mi calma, pero en mi interior no había sorpresa, solo una certeza punzante. Había cruzado un punto sin retorno. El hombre que yacía en el suelo era el mismo que había planeado mi muerte. Vi cómo se retorcía, intentando hablar, pero solo emitía sonidos entrecortados, como si la lengua ya no respondiera a sus órdenes. Su piel estaba cubierta por un sudor frío, y su camisa, antes impecable, se empapaba por el esfuerzo de mantenerse consciente. Su mirada me buscó entre el caos, y cuando la encontró, sus ojos se abrieron con un pánico mudo. Sabía que yo lo sabía. Y eso le dolía más que el propio veneno. Su madre pedía ayuda a gritos,
sin comprender qué estaba pasando ni cómo podía su hijo, sano hasta esa noche, derrumbarse así. Yo di un paso atrás, observando la escena como si fuera parte de un juicio divino. El silencio entre él y yo hablaba más que 1000 palabras. Era el principio del fin. Los minutos se hicieron eternos hasta que se escuchó la sirena rompiendo la noche. La ambulancia llegó con luces intermitentes y urgencia en cada movimiento. Los paramédicos entraron corriendo, apartando muebles y tratando de mantenerlo con vida mientras él jadeaba, sin fuerza para articular una sola frase completa. Yo permanecía en pie, inmóvil, observando cómo lo cargaban en la camilla. Su madre lloraba desconsolada, preguntando qué había pasado, pero nadie tenía respuestas claras. Él giró el rostro hacia mí mientras lo subían a la ambulancia, y esa mirada era una mezcla de traición descubierta y terror puro. Como si hubiera entendido que su plan había sido desarmado pieza por pieza. Subí al coche detrás de la ambulancia junto a su madre, fingiendo estar confundida, aunque dentro de mí reinaba una calma gélida. En el trayecto, sus labios intentaban formar palabras. Balbuceaba mi nombre, intentaba explicarse, pero su voz apenas era un susurro incomprensible. Me miraba con los ojos llenos de miedo, como si intuyera que yo tenía todas las piezas del rompecabezas. En esos instantes, sentí que el control que tanto había perdido durante meses, por fin volvía a mis manos. Ya no era la mujer manipulada ni debilitada, sino una espectadora del colapso de su propio verdugo. Cada segundo de ese trayecto lo acercaba más al abismo, y a la verdad. Ya en la sala de espera, con su madre en shock y los médicos intentando estabilizarlo dentro, noté que su móvil vibraba insistentemente en el bolsillo de su chaqueta. Lo saqué sin que nadie me viera y vi un mensaje iluminando la pantalla. ¿Lo hiciste ya? Estoy esperando para celebrarlo contigo. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino de indignación. Lo abrí y leí la conversación anterior, mensajes llenos de complicidad, planes y promesas futuras de una vida sin mí. Había nombres en clave, coordenadas y hasta una foto mía dormida. La traición era más profunda de lo que imaginé. No solo quería matarme, llevaba meses compartiendo cada paso del plan con otra mujer. Sentí que el aire me faltaba por un instante, pero me obligué a mantener la compostura. Respondí al mensaje con frialdad, fingiendo ser él. Escribí: ven al hospital. Necesito verte. Está hecho. Envié el texto y guardé el móvil en silencio. No pasaron más de unos minutos antes de recibir la confirmación: voy ahora mismo. Apreté los puños. Lo que estaba por llegar no era solo una confrontación, era una verdad que caería como un relámpago sobre la máscara de esta historia. Había pasado de víctima a testigo, y pronto sería juez. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de entrar por esa puerta. Pero yo sí. Y estaba lista. 1 hora después, las puertas automáticas del hospital se abrieron con un suave zumbido. Entró una mujer joven, de aspecto elegante, con el cabello recogido y gafas oscuras que no ocultaban su ansiedad. En sus brazos, llevaba a un bebé dormido envuelto en una manta azul celeste. Caminaba con seguridad, como si supiera exactamente a dónde ir. Al llegar al mostrador de información, preguntó por él con voz firme. Soy su pareja, he recibido un mensaje suyo, dijo sin titubear. La recepcionista le indicó la sala donde esperábamos y yo, desde el pasillo, observé su silueta acercarse. Había algo en su forma de andar que reflejaba arrogancia, como quien cree tenerlo todo bajo control. Me adelanté unos pasos y la intercepté antes de que entrara. Me miró con desdén, creyendo que yo era solo una enfermera más. ¿Dónde está mi amor? No le ha pasado nada grave, ¿verdad?, preguntó con impaciencia, meciendo al bebé con ternura. Su voz estaba llena de afecto, pero era un afecto robado. La miré fijamente, respiré hondo y respondí con firmeza:
está en cuidados intensivos. Y yo soy su esposa. En ese instante, su mundo se detuvo. La seguridad que traía se esfumó al instante. Sus labios se entreabrieron, pero no emitió sonido. El silencio entre nosotras fue brutal. Todo estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Sus ojos comenzaron a temblar, llenos de confusión, vergüenza y pánico. Bajó la mirada al bebé que sostenía, como si necesitara aferrarse a algo que aún le diera sentido. Retrocedió un paso, chocando contra la pared, y murmuró casi sin aliento: «Él me dijo que estabas muerta». La frase cayó como un cuchillo en el centro de mi pecho. Durante un segundo, sentí un vértigo emocional, como si todo lo que había vivido hasta ahora no fuera suficiente para medir la crueldad de su engaño. Ella no mentía. Realmente creía que yo no existía. Mi marido no solo me traicionó con otra mujer, también la convirtió en cómplice de un crimen sin saberlo. El dolor fue indescriptible. Me acerqué lentamente, sin perder la calma, y le indiqué una silla vacía. La mujer, todavía en shock, se sentó con el bebé dormido en brazos y los ojos perdidos en la nada. Intentó decir algo más, pero su voz ya no salía. Yo, en cambio, tenía demasiadas palabras atascadas en la garganta. Observé al niño, tan inocente, tan ajeno a todo lo que estaba ocurriendo, y me pregunté cuánto de su sangre llevaba. Ella me confesó, entre susurros entrecortados, que llevaba 1 año de relación con él y que planeaban vivir juntos en otra ciudad. Todo encajaba. Las ausencias, los cambios de humor, las noches sin explicación. Todo tenía rostro. Todo tenía nombre. Y estaba justo frente a mí. El médico salió a informar que él se encontraba estable, aunque seguía bajo vigilancia. La amante se levantó de golpe, dispuesta a entrar en la habitación, pero yo me interpuse. «Tú no vas a ninguna parte», dije con voz firme. Sus ojos se llenaron de furia, pero no pudo responder. Fue entonces cuando mi suegra apareció desde el fondo del pasillo y, al verla, se quedó paralizada. Durante un segundo eterno, cruzaron miradas que lo dijeron todo. Se conocían. Mi piel se erizó. La amante retrocedió un paso más, mientras la madre de mi marido balbuceaba una frase incoherente. El silencio se volvió insoportable. Avancé 2 pasos hacia las dos, como si estuviera atravesando la escena final de una tragedia. «¿También tú sabías?», pregunté, clavando los ojos en mi suegra. Ella no respondió. Solo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de su complicidad. La amante aprovechó ese momento para decir lo que ya sabíamos todas. Él dijo que su mujer estaba muerta, y que su madre la había identificado en la morgue. Esa revelación me golpeó con una fuerza brutal. Habían planeado borrarme del mapa de todas las formas posibles. No era solo traición. Era una conspiración completa. Y yo estaba decidida a derrumbarla con cada verdad que me quedaba por revelar. Horas después, cuando por fin pude entrar en su habitación, lo encontré débil, pálido, con tubos en los brazos y los labios partidos por la fiebre. Me miró con una mezcla de odio, derrota y súplica, como si no supiera si debía pedirme perdón o terminar de matarme con una palabra. Me acerqué lentamente, sin pronunciar nada, y me senté al borde de la cama. El monitor cardíaco marcaba el ritmo lento de su corazón, como si hasta eso supiera que había perdido. Con voz ronca, murmuró: «Solo quería tu herencia». Todo era un plan. Su confesión cayó como un bloque de mármol sobre mi alma. No había amor. No había remordimiento. Solo avaricia. Le pedí que repitiera lo que había dicho. Con dificultad, asintió y continuó: «Desde que tu padre murió, su testamento nos cambió la vida. Quise asegurarlo todo». Me habló de movimientos bancarios, de inversiones ocultas,
de documentos manipulados para que todo quedara a su nombre si algo me ocurría. El veneno era solo una etapa más del proceso. Me había estudiado como si yo fuera un objetivo. En ese momento entendí que nunca me amó, que solo fui una oportunidad para él. Me incorporé con dignidad, aunque por dentro me estuviera desgarrando. Y le dije la verdad: estoy viva, y voy a asegurarme de que pagues cada segundo de esto. Después de la confesión, todo empezó a cobrar sentido como piezas de un puzzle infernal. Recordé los últimos meses con más claridad, las pastillas que me ofrecía cada mañana, que supuestamente eran para la ansiedad. El insomnio, los episodios de confusión, la pérdida de apetito, todo había sido provocado. Descubrí que había manipulado mis informes médicos, enviando recetas falsas a mi nombre. Incluso había hablado con un psiquiatra que me diagnosticó sin verme, basándose en notas escritas por él. Su objetivo era claro: declararme incapacitada legalmente y quedarse con el control total de mi patrimonio. Quería hacerme pasar por loca, para que nadie creyera mi versión de los hechos. Me sentí atrapada en una pesadilla elaborada con precisión quirúrgica. No solo me estaba envenenando físicamente, también intentaba destruir mi credibilidad, mi historia, mi voz. Había jugado con mi salud, con mi confianza y con mi entorno más cercano. La frialdad con la que había ejecutado todo revelaba una mente enferma, obsesionada con el poder y el dinero. Lo peor de todo era saber que, si no hubiera sido por aquella advertencia en el supermercado, yo estaría ahora ingresada en una clínica, sin identidad ni defensa posible. Era un crimen lento, invisible, casi perfecto. Pero se le escapó el detalle más humano: subestimó mi intuición, y el poder de una verdad que quería salir a la luz. Al volver al hospital, enfrenté a su madre, decidida a obtener todas las respuestas. No lo negó. Me miró con los ojos llenos de rabia, no de culpa, y dijo: lo hice por mi hijo. Tú no merecías lo que él ha construido contigo. Esa frase me partió en dos. Había firmado como testigo documentos legales falsificados, había avalado el diagnóstico inventado y colaborado con los planes de su hijo desde el principio. Ella sabía que él me drogaba y se hacía pasar por cuidador ejemplar. Había abierto cuentas bancarias en paraísos fiscales usando mi firma falsificada. Era una traición que venía de quien, durante años, me había llamado hija. Estaba rodeada por personas que fingieron amarme, pero que en realidad me utilizaban como herramienta para su codicia. Mi mundo se derrumbaba otra vez, solo que ahora no dolía, ardía. Ya no tenía lágrimas, solo rabia contenida. La miré a los ojos y le dije con voz firme: tú también vas a pagar por esto. Ella intentó justificarse con palabras vacías, alegando protección, familia, lealtad, pero todo sonaba hueco. Era una mujer atrapada en su propio egoísmo, dispuesta a destruirme solo para que su hijo tuviera una vida cómoda. Aquella noche entendí que la sangre no siempre une, y que a veces, es la propia familia la que envenena más lento y más profundo. Volví a casa de madrugada, con los nervios crispados pero la mente más clara que nunca. Entré sola, sin encender las luces, moviéndome como un espectro entre las sombras del salón. Subí al despacho, un lugar al que casi nunca tenía acceso, y forzando un cajón encontré una carpeta negra, gruesa, con mi nombre en la portada. La abrí con manos temblorosas y sentí que el mundo se detenía. Había recetas médicas falsas, diagnósticos inventados, informes firmados por médicos que nunca había visto. También encontré un testamento modificado, donde todo mi patrimonio pasaba a su nombre en caso de deterioro mental irreversible. Cada hoja era una puñalada escrita en tinta legal. Pero lo más aterrador fue descubrir un contrato con una funeraria, con fecha anticipada y todos mis datos personales. Estaba firmado, sellado, listo para ser ejecutado. Aquello no era solo un plan, era una ejecución premeditada con detalles calculados al milímetro. Tomé fotografías de todo, escaneé cada documento,
y lo guardé en una carpeta cifrada que envié a mi abogado. Esa carpeta no solo contenía pruebas, contenía mi supervivencia. Me senté en el suelo del despacho, entre papeles y mentiras, y respiré por primera vez con claridad. La verdad estaba de mi lado. Y ahora era mi turno de atacar. Al amanecer, llamé a mi abogado personal, un hombre que conocía mi historia familiar y a quien siempre había confiado mis asuntos más delicados. Le conté todo sin omitir detalles, cada paso, cada mentira, cada documento que había encontrado. Le envié los archivos por correo cifrado, y su respuesta fue inmediata: esto es más grave de lo que imaginaba. Podemos denunciar por intento de homicidio, falsificación documental y fraude patrimonial. Su voz sonaba firme, decidida, como si supiera exactamente cómo proceder. Me pidió que no hiciera más movimientos hasta que la policía estuviera informada y preparada para actuar. Lo que antes era una pesadilla sin salida, ahora era un caso armado con fuerza. Él redactó una denuncia formal, recopiló jurisprudencia, contactó a peritos médicos y pidió una orden de registro en los sistemas del hospital. Mientras tanto, yo debía mantener la apariencia de una esposa preocupada, aún frágil, aún engañada, para no alertar a la familia de mi marido. Cada segundo era crucial, cada paso debía darse con precisión quirúrgica. La ley necesitaba pruebas firmes, sin cabos sueltos. Y ahora las teníamos. El abogado me prometió que no solo habría justicia, sino castigo ejemplar. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Ya no era una víctima perdida en su propio silencio. Era una mujer con la verdad en la mano, y la ley de su parte. A la mañana siguiente, el hospital aún estaba en calma cuando la policía llegó. No hicieron ruido, no encendieron sirenas, solo entraron en fila, con autoridad serena pero implacable. Su habitación estaba custodiada por una enfermera, y cuando los agentes se presentaron, él intentó sentarse en la cama, aún débil pero visiblemente alterado. El oficial principal leyó los cargos con voz clara: queda usted detenido por intento de homicidio, falsificación documental y fraude agravado. Su rostro se descompuso, intentó hablar, negó con la cabeza, pero las esposas ya rodeaban sus muñecas. Su madre apareció detrás, gritando que todo era un error, que él estaba enfermo. La amante, al ver lo que ocurría desde la sala de espera, intentó huir con el bebé en brazos, pero fue interceptada por otra agente. También fue detenida por complicidad y ocultación de pruebas. La escena era surrealista: dos personas que habían tejido una red de mentiras durante meses, arrastradas por la justicia mientras yo, en silencio, observaba todo desde el pasillo. No hubo gritos, ni golpes, solo la fuerza imparable de la verdad cayendo como una tormenta sobre sus cabezas. Se los llevaron sin permitirles una última palabra. Y allí, entre batas blancas y miradas curiosas, empezó mi verdadera liberación. La justicia había hablado. La noticia del arresto se propagó como un incendio entre los miembros de su familia. Sus hermanos, que hasta entonces habían sido neutrales, se pusieron de mi lado en cuanto vieron las pruebas. Nadie podía seguir defendiendo lo indefendible. Su madre, sin embargo, seguía justificando cada acto, alegando que todo había sido un malentendido y que su hijo solo quería protegerme. Pero sus palabras ya no convencían a nadie. En la reunión familiar que se convocó en casa de uno de sus sobrinos, las miradas hacia ella eran frías, distantes, casi acusadoras. Su caída fue tan estrepitosa como silenciosa: ya no era la matriarca, sino la cómplice. Incluso su propia nieta, una joven de mirada clara y corazón justo, le dijo sin titubeos: abuela, nos avergüenzas. Aquellas palabras fueron como una bofetada sin mano. La mujer que durante años manipuló las emociones de todos, ahora estaba completamente sola. Intentó llorar, pero nadie se acercó a consolarla. Había cruzado una línea que la familia no estaba dispuesta a perdonar. La traición no era solo contra mí, era contra la verdad,
contra los principios que fingían defender. Me miraron a mí con respeto, incluso con culpa, por no haber visto antes lo que ocurría. Yo no necesitaba venganza, solo justicia. Y la familia, por fin, había despertado. El juicio fue una tormenta mediática. Prensa, cámaras, titulares sensacionalistas, todos querían un pedazo de aquella historia en la que el amor se convirtió en veneno. La sala estaba repleta. Yo me senté en la primera fila, con la cabeza alta y las pruebas en la mano. Él entró esposado, con el rostro desencajado, flanqueado por 2 guardias. A su lado, su amante evitaba mi mirada. La madre de él no asistió. El fiscal presentó cada documento, cada conversación, cada análisis médico. El juez escuchaba sin pestañear, y el jurado tomaba notas con expresiones de incredulidad. La verdad era más escandalosa de lo que cualquiera podía imaginar. Declaré con firmeza, sin llorar, sin titubear. Expliqué cómo me hizo dudar de mi salud mental, cómo adulteró recetas, cómo manipuló médicos. Mostré el contrato con la funeraria, las grabaciones del móvil, los mensajes que se enviaban en clave. La sala entera enmudeció cuando el fiscal leyó el fragmento del mensaje: «Está todo listo. Esta noche se acaba todo». Su abogado intentó defenderlo alegando desequilibrio emocional y presión financiera, pero el daño ya estaba hecho. Los hechos eran sólidos, incontestables. El rostro del juez era de piedra. Todos sabíamos que solo faltaba una cosa: la sentencia. Y cuando llegara, nada volvería a ser como antes. El día que se leyó la sentencia, la sala estaba más silenciosa que nunca. El juez entró, se sentó y leyó con voz clara y rotunda: condenado a 16 años y 8 meses de prisión por tentativa de homicidio, falsedad documental agravada y fraude patrimonial. Nadie respiró. Mi exmarido agachó la cabeza, derrotado. Su amante fue condenada a 5 años por complicidad y perdió automáticamente la custodia del bebé, que pasó a tutela temporal del Estado. La madre de él fue procesada por encubrimiento y coautoría, aunque quedó en arresto domiciliario por su edad. La justicia había hablado, y lo había hecho con toda su fuerza. Yo salí del tribunal sin mirar atrás. No hubo aplausos, ni vítores, ni cámaras esperando una declaración. Solo un silencio limpio, digno, reparador. Caminé sola por la acera bajo un cielo que parecía más claro. Las heridas seguían ahí, pero ahora estaban cerrando. No había ganado por venganza, sino por verdad. Y eso era más poderoso que cualquier castigo. Los que un día intentaron borrar mi existencia ahora tendrían que vivir con la suya, marcada para siempre por la vergüenza, la cárcel y la culpa. Yo, en cambio, acababa de recuperar mi vida. Y eso no tenía precio. Los días siguientes al juicio fueron extraños. Todo seguía en su lugar, pero ya nada era igual. Dormía por fin sin miedo, sin pastillas, sin sobresaltos. Me despertaba con la luz del sol y no con la sombra de una pesadilla. Poco a poco, empecé a reconstruir mi salud, cuerpo, mente y alma. Dejé de tomar los medicamentos que él me había impuesto, y con tratamiento adecuado, mi energía volvió. Era como si hubiera estado encerrada en una jaula invisible, y por fin pudiera respirar aire puro otra vez. Cambié los muebles de la casa, tiré todo lo que él había tocado, abrí las ventanas de par en par, recuperé mi reflejo en el espejo y con él, mi identidad. Empecé a escribir un diario, a recordar quién era antes de convertirme en una marioneta. Fui a terapia, me permití llorar, pero también me permití reír. No era una víctima, era una sobreviviente. La pesadilla había terminado, y en su lugar nacía una mujer más fuerte, más despierta, más verdadera. Por primera vez en años, dormí profundamente, y soñé con libertad. Vendí la antigua casa y no miré atrás. Compré un pequeño piso en otra ciudad,
junto al mar, donde nadie conocía mi historia. Era mi oportunidad de empezar de cero. Me deshice de las joyas, de los cuadros, de todo lo que recordara aquel pasado venenoso. Doné parte de la herencia a una fundación para mujeres víctimas de violencia emocional. No necesitaba más que lo justo para vivir tranquila. Cambié de nombre legalmente, corté vínculos, apagué el número antiguo. Ya no era la mujer que él manipuló. Era otra. Era yo. Llevé conmigo solo lo esencial, algunos libros, una manta de mi infancia, y una foto de mi padre. Empecé a trabajar en una librería, lejos del bullicio, rodeada de palabras sinceras. Hice nuevos amigos, reconstruí la confianza, y sobre todo, me reconcilié con mi instinto. Prometí que jamás volvería a ignorar esa voz interior que me había gritado tanto tiempo en silencio. Aprendí que la intuición femenina no es debilidad, es fuerza ancestral. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Y eso era lo único que realmente importaba. Meses después, decidí volver al lugar donde todo empezó. Caminé hasta aquel supermercado con paso firme, sin temor, como quien regresa al pasado para cerrarlo con llave. Entré por la puerta principal, crucé los pasillos y la vi. Estaba allí, en su caja de siempre, con el mismo gesto sereno. La cajera. La mujer que me salvó con una sola frase. Me acerqué despacio, esperé a que terminara con una clienta, y cuando me miró, lo supo. No hizo falta explicar nada. Me reconoció al instante. La abracé con fuerza y le susurré al oído, «Gracias por salvarme la vida». Ella me devolvió el abrazo, y rompió a llorar. Las lágrimas caían sin ruido, pero lo decían todo. Era un llanto de alivio, de justicia, de esperanza. No intercambiamos más palabras. No hacía falta. Dos mujeres, dos destinos cruzados por una advertencia. Me marché en paz, sabiendo que nunca podré pagarle lo que hizo por mí. Pero también entendiendo algo aún más profundo: a veces, los ángeles no llevan alas, solo uniforme y mirada sincera.